Aleluya. Estamos probando con un micrófono de audífono para verificar que podamos tener un mejor sonido en el audio. Como siempre, le damos la bienvenida a todos los que se conectan por el canal 1 de Oración Mundial, Radio Televisión. Hoy, como todos los miércoles, tenemos nuestro programa Huellas en la Historia, un programa de biografías donde hablamos de los precursores, protagonistas de los grandes avivamientos que se han producido a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Así que vamos a estar compartiendo hoy sobre un personaje, nuestro hermano Evans Roberts. Así que les pido que estén muy atentos, que desde ya se conecten, compartan, usen sus audífonos de todas maneras para prevenir una mejor captación del audio en el nombre de Jesús. Bueno, como siempre me acompaña hoy mi esposa. Hoy tuvo la buena intención de compartir con nosotros un poco sobre este tema. Acércate un poco más para que te vean en aquella pantalla, mi amor, que aquí no ven bien. Para que podamos compartir, como les decía, sobre Evans Roberts, uno de los precursores del avivamiento en Gales. Así que hoy vamos a estar conociendo un poco más la vida y la obra de este gran hombre de Dios. Como todos los programas, comenzamos adorando a aquel que es digno, aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Y esta canción se titula Toda la gloria, toda gloria. Toda gloria, toda honra sea al Cordero de Dios, Jesús. Toda gloria, toda honra sea al Cordero de Dios, Jesús. Al que es digno de abrir los sellos, al Cordero inmolado, al León de Judá, al que es digno de abrir los sellos, al Cordero inmolado, al León de Judá. Toda gloria, toda honra sea al Cordero de Dios, Jesús. Toda gloria, toda honra sea al Cordero de Dios, Jesús. Sea la gloria, riquezas, poder y dominio por los siglos de los siglos. Sea la gloria, riquezas, poder y dominio por los siglos de los siglos. All the glory, all the honor to the Lamb of God, Jesus. All the glory, all the honor to the Lamb of God, Jesus, who is worthy to open the seas, the immolated Lamb, the Lion of Judah,
worthy to open the seals, demoler the lamb, the Lion of Judah, all the glory, all the honor to the Lamb of God, Jesus. All the glory, all the honor to the Lamb of God, Jesus. Be the glory, richness, power, and domain, forever and ever. Power and domain, forever and ever. Toda gloria, toda honra sea al Cordero de Dios, Jesús. Toda gloria, toda honra sea al Cordero de Dios, Jesús, al que es digno de abrir los sellos, al Cordero inmolado, al León de Judá. Toda gloria, toda honra sea al Cordero de Dios, Jesús. Sea la gloria, riquezas, poder y dominio por los siglos de los siglos. Sea la gloria, riquezas, poder y dominio por los siglos de los siglos. Toda gloria sea al Cordero de Dios, Jesús. Aleluya. All the glory, all the honor to the Lamb of God. Hallelujah. Be the glory, richness, power, and domain, forever and ever. Hallelujah. Saludamos, bendiciones para todos nuestros amigos, hermanos en Cristo, a todo el público que nos sigue a través de estas plataformas virtuales, que nos siguen a través del canal 1 de Oración Radio Mundial TV, y también a través del feed de mi página Ivonne Vera. Gracias por conectarse a través de Avivamiento Manuel para las Naciones Guatire. Nos están saludando por acá aquellos que están desde temprano conectados. Muchas bendiciones a todos ustedes. Bendiciones, Vivian, porque está conectada desde Colombia. El Señor te bendiga, te guarde. También Jamie Montenegro, hija, bendiciones. También de Colombia. También de Colombia. Qué bello saber que estás allí conectada también viendo esta transmisión. Esperamos que sea de bendición para la vida de todos ustedes. Y bueno, desde acá muchos saludos y abrazos. Y a todos aquellos que también se están conectando, nos están mandando muchos saludos. No sé, podemos revisar allí estamos trabajando con nuestros dispositivos celulares, dispositivos celulares por ahora, hasta que, bueno, pronto que el Señor nos permita esas computadoras que estamos trabajando para conseguirlas en el nombre de Jesús, y podemos tener mayor radio de acción. Entonces, bueno, hoy queremos compartir con ustedes la historia de uno de los avivadores más poderosos que ha tenido la tierra en estas épocas, por los años 80.
Los años 80, ¿no? Sí, por los años 80, No, eso es de los 1800. Sí, por los años 1800. Entonces, uno de los avivadores que Dios levantó en su época de una manera poderosa para ser el instrumento o uno de los instrumentos que Dios utilizaría 1800. para... Sí, de los años 1800, sí. Porque Dios utilizaría para desatar un gran avivamiento del cual se sigue hablando hasta el día de hoy, un avivamiento que ha trascendido a través del tiempo y que puede darnos a nosotros referencia de lo que Dios está por hacer. Y digo que está por hacer porque Dios también ha prometido un avivamiento para este tiempo, para nuestros países, y hasta donde los profetas foráneos y extranjeros han venido hablando, y ese avivamiento va a ser desatado desde Sudamérica para el mundo entero. Y bueno, nos sentimos privilegiados por eso. Sin embargo, es una gran responsabilidad, y hoy vamos a hablar de nuestro hermano Evan John Roberts, uno de los más grandes avivadores de su tiempo en Gales. Aleluya. Iba a decir aleluya, como dicen algunos hermanos nuestros en Nigeria. Amén. Saludamos al apóstol Joyce Macabola, que siempre nos sintoniza en estos programas. El apóstol, sí. Sí, desde Nigeria. Tenemos 3 programas. El ministerio Avivamiento Manuel Guatire tiene 3 programas. Lunes, entendidos en los tiempos, sí, a las 9 de la mañana. Los miércoles, como hoy, huellas en la historia. Y el día viernes un programa Enfoque Juvenil. El programa Enfoque Juvenil, dirigido por jóvenes, para los jóvenes, porque queremos que el evangelio sea predicado a todos. Sí, a todas las No hay latitudes. distinción de edad. El evangelio es para los ancianos, para los jóvenes, para los adultos, para los niños, para todo aquel que cree. Saludamos a Dora también, está conectada también, nos está viendo en este tiempo. Gracias al Señor. Sí, por queremos ella. saber si por la plataforma de el feed de Facebook nos están escuchando muy bien, así que si hay problemas con el audio, escríbanos para nosotros saber, porque estamos probando el sonido. Estamos probando con el auricular. Por ahora, sí, por allí ya viene Aleluya. ya viene Alabado sea los el Señor. equipos Así es. para hacer mejor estos programas. Ok, bueno, vamos a lo que vinimos. Y como decía mi esposa, cada vez que tenemos este programa de Huella en la Historia y podemos ver cómo Dios usó y a quién usó, casi siempre, en este caso particular del día de hoy, la mayoría de estas personas que fueron usadas por Dios para impactar la ciudad de Gales, Sí. eran personas trabajadoras, obreros, mineros, que tal vez para muchos no tenían mucho intelecto, no tenían muchos estudios, eran hombres sencillos, pero con un hambre y una ardiente pasión de que Dios visitara su ciudad, visitara su nación. Y hoy particularmente vamos a estar conversando sobre Evan John Roberts. Este hombre de Dios nació en el año de 1878, un 8 de junio, y estamos todavía en junio, o sea que en este mes de junio estaría cumpliendo su natalicio unos cuantos centenares. Ok, y en el rígido hogar calvinista metodista, a través de sus padres fueron Henry y Hannah Roberts, creó que el Espíritu Santo, el Espíritu del avivamiento, se manifestó inmediatamente en él. Sus padres influyeron grandemente en el cultivo de ese espíritu y esa naturaleza en él. Su naturaleza era de excelencia y sensibilidad. La familia era conocida por su amor por la palabra de Dios y su duro trabajo. Cada miembro de la familia, sin importar cuán joven fuera, tenía una Biblia bien gastada. Oye, mira esto, cada miembro de la familia, sin importar su edad, si era joven o adulto,
tenían una Biblia bien gastada, o sea, tenían la cultura, tenían el hábito de leer la Biblia. Y eso es lo que nos dice Salomón. Salomón nos dice un consejo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él mismo responde: con guardar la palabra del Señor. Y Osita, por favor, léeme allí. Sí, es importante destacar que cuando hablamos de que ellos tenían una estructura calvinista, metodista, es porque ellos venían siendo enseñados a través de fundamentos de Calvino, de las teorías de Calvino, que también, por supuesto, era un hombre seguidor de Cristo. Entonces, tenían esa influencia, ¿no? Una influencia positiva, pero ellos eran más metodistas, y por esa razón es que hacemos referencia a que en su hogar, pues, se destacaba, ¿no? La enseñanza bíblica que ellos tenía esa influencia calvinista, metodista. Saludos a Jennifer Soca, que nos está viendo también. Jennifer, Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar conectada. Desde Panamá nos están viendo. Muchísimas bendiciones. Bueno, ahora John Roberts tenía un carácter firme, y eso se debió a que debido a su formación, a la formación que había recibido en su familia, como estábamos diciendo, cuando él era muy muy joven, su padre se lesionó en un accidente porque ellos se desarrollaron su vida en la época donde trabajaban en las minas, y era una época de recesión, y en aquel tiempo las minas eran lo que más producía fuentes de trabajo y dinero, y por esa razón la mayor parte de los hombres salían a trabajar a estas áreas de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? El papá de Evan Roberts se lesiona en ese duro trabajo, y debido a eso Evan Roberts tuvo que tomar la decisión, pues, o fue necesario dejar de estudiar para ayudarlo a trabajar en ese campo minero. Sin embargo, una de las cosas importantes que se destacan en ese joven, es que él nunca se quejó por haber hecho o tomado esa decisión. Luego, Evan Roberts desarrolló el hábito familiar de memorizar la Biblia, cosa que me parece maravilloso, porque algunos con tendencias muy religiosas pensarán, bueno, ¿en qué nos beneficia memorizar la Biblia? Bueno, nos beneficia mucho, primero porque la palabra del Señor dice que en ella es espíritu y es vida. Y número dos, en época se ha comprobado, ¿no?, a través de la historia, que en épocas de persecución, lo primero que se persigue es el libro. En este caso, lo primero que se persigue es la fuente de donde se consigue nuestra fe, y es la Biblia. Entonces, aunque ese no era lo que estaba sucediendo allí, estoy dando esto como una referencia, ¿no?, de que es importante memorizar la Biblia, porque la Biblia no está ahí para tenerla de adorno, sino para que nosotros podamos hacer uso de ella dentro de nosotros mismos. Entonces, él se hizo ese hábito de memorizar la Biblia, y él lo tenía como parte de su disciplina diaria, y nunca lo veían sin Biblia. Siempre él llevaba su Biblia a todas partes, porque él tenía como hábito, lo que es ahorita como hábito, andar con el celular, ¿verdad? Que la gente anda con el celular, metido en el celular. Para él, pues, estar con su Biblia era tan indispensable, porque en sus momentos de ocio, cuando en momentos libres, él lo tomaba para leer y para memorizar versículos. Entonces, también en la historia se dice, pues, la historia de él se dice que solía esconderla en hendiduras de la mina donde trabajaba. Y un día se produjo un enorme incendio que quemó todo a su paso, todo en la mina, todo excepto la Biblia de Evans. Eso es un milagro. Entonces, sus páginas solo fueron algo chamuscadas por ese incendio, por lo que él pudo continuar llevándola todos los días y memorizando pasajes de ella. Cada mañana Evans se ubicaba en la entrada de la mina para dar
un pasaje en particular a cada uno de los O obreros. sea, lo que llamamos nosotros un devocional. Un devocional o un evangelismo. Exactamente. ¿Ve? Entonces ahora no quieren salir a evangelizar, no quieren salir a predicar, queremos estar metidos en cuatro paredes cuando las almas se están perdiendo. Evan Robert no desaprovechaba ninguna oportunidad. Cuando llegaba a su lugar de trabajo, a cada individuo, a cada compañero, él le hablaba del Señor Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, le daba una palabra de parte del Señor. Entonces, de manera particular a cada uno le era enseñado. Y luego los veía salir por la noche y preguntaba, ¿qué verdad encontraste en ese texto? Estos hombres, esforzados trabajadores que pasaban junto a este joven cubierto de polvo de carbón, no tenían la menor idea de cómo Dios utilizaría a Evan para cambiar su nación. Aleluya. Era tremendo. Queremos saludar a Aimé que se encuentra conectada. Muchas bendiciones a Aimé desde San Pedro, acá en Guatire, en Miranda, Venezuela. Gracias por estar conectados con nosotros en este programa donde estamos hablando acerca de Evan Roberts. El programa se llama Entendidos en los Tiempos y Huellas en la Historia, perdón. Es que lo estoy confundiendo con el del día lunes. Y el propósito es de poder hacer como un análisis de esos hombres y mujeres que fueron avivadores terribles, poderosos, usados por el Señor, y que nosotros podamos entender que Dios puede hacerlo de nuevo, y estamos esperando un gran avivamiento. Eduardo Fabricio. Saludo muy especialmente a mi amado hermano biológico, Eduardo. Dios te bendiga. No sé si es Eduardo mi sobrino o Eduardo mi hermano. Muchas bendiciones desde acá, desde Venezuela. Te amo, te bendigo. Que el Señor te bendiga poderosamente. Y bueno, así seguimos hablando acerca de Evan Roberts. Evan era totalmente diferente a los demás jóvenes de su edad. ¿Sabes? Eso es importante, que tú marques la diferencia. Cuando tú eres un verdadero hijo de Dios, entendiste que fuiste llamado con un propósito de extender el reino de Jesucristo en la tierra, tu vida no puede ser malgastada. No puede pasar por alto, o sea, no puedes morir en el anonimato, como decimos en el programa. Debe dejar una huella en la historia. Dice que él era totalmente diferente a los jóvenes de su edad. Nunca participaba en actividades que para muchos eran recreativas. No estamos en contra del deporte, sino que él invertía su tiempo por la pasión que había en él de estudiar la palabra y de poder tener herramientas intelectuales buenas para poder hablar con mayor eficacia sobre Jesucristo. Entonces, él no participaba en bromas pesadas. Dice que trabajaba en las minas todo el día y luego iba a su casa y caminaba más de 1,5 kilómetros, oye, para llegar a la iglesia donde se congregaba. Ahora no quieren ir porque no tienen pasaje. 1,5 kilómetros caminando para llegar a la iglesia donde se congregaba. La Capilla Moriah se llamaba así la iglesia. A los 13 años de edad experimentó su primer encuentro con Dios. Fue entonces que se comprometió a dedicarse aún más a la obra del Señor. Una frase que me toca, porque como Dios tuvo a bien tocar a este joven llamado Robert Evans, o Evans Robert, de tal manera que él entendió desde muy temprana edad quién era su Señor. Y ayúdame ahí, por favor. A los 13 años de edad dice que experimentó su primer encuentro con Dios, y fue entonces que se comprometió a dedicarse aún más a la obra del Señor. Dice una frase simple pero profunda, pronunciada desde el púlpito de la Capilla Moriah, cambió la vida de Evans. La frase fue: ¿qué haría Jesús? Se convirtió esa frase en su obsesión. Repetidas veces se preguntaba: ¿qué he hecho para Jesús? Mientras se dedicaba más a la tarea del Señor.
Exacto. Y yo quiero aportar aquí saludos a Yadisa Brito, que nos está viendo desde Ciudad Belén, allá en Guarenas. Bendiciones, Yadisa, pastora, que el Señor te bendiga. Es importante esto porque nosotros queremos un avivamiento, ¿verdad? Nosotros estamos clamando por un avivamiento, orando por un avivamiento, pero de repente nosotros lo estamos manifestando verbalmente, aleluya, pero no lo estamos demostrando físicamente, o no lo estamos exteriorizando. Fíjate que y no estoy hablando porque yo sé que hay una tendencia en este tiempo a hablar de la gracia o a entender la gracia como esa permisividad para hacer cosas que no están bien, o esa permisividad para vivir el Evangelio de una manera muy ligera. Pero fíjese, si nosotros hacemos un análisis de los avivamientos que se han desarrollado a través de la historia, los avivamientos aquí en la tierra, obviamente, que se han desarrollado, todos esos avivamientos se han desatado previo a un, no sé cómo llamarlo, si llamarlo sacrificio, a un sacrificio, a una entrega, ese es el término, a una entrega de un pueblo que ha estado dispuesto a hacerlo todo por Jesús. Y este hombre me llama mucho la atención y me ministra mucho profundamente, y perdóname que use las palabras así como repetitivas, sinónimos repetitivos. Porque fíjate, él caminaba 1,5 kilómetros para asistir a su congregación. Y en este tiempo, la iglesia de Jesucristo adolece de gente que tenga entrega. Y eso, ahí yo veo, era entrega. Porque él lo hacía porque amaba estar en la casa de Dios. Entonces, ahí no hay entrega. Si no tienen para el pasar, no caminan. No se atreven a caminar ni 10 cuadras. Yo recuerdo que yo vivía vía La Guaira, aquí en Venezuela, vía La Guaira, y yo me congregaba en San Martín. Bueno, los que son de por acá saben la distancia, ¿verdad? Entonces yo tenía que tomar 1, 2, 3 transportes para llegar a mi congregación. Entonces, pero este hombre caminaba 1,5 kilómetros, caminando. Bueno, no dice si era ida y vuelta o solamente de ida, porque si era ida y debía hacer 3 kilómetros de ida y vuelta. Para estar había una entrega. Y lo otro era que, lo que está mencionando la historia, era que lo que él quería hacer por Jesús, o sea, él estaba dispuesto a hacer lo que fuera por el Señor Jesucristo. Dice que él invertía sus ganancias, él leía todo lo relacionado a Jesús porque tenía pasión por Jesús, por conocer más de Jesús. Y dice que utilizaba las ganancias de su trabajo para comprar instrumentos que luego aprendía a tocar. En realidad podía ser excelente en casi cualquier cosa a la que se aplicara, porque se entregaba de lleno. Disciplina. Dice que se desarrolló en forma excelente en las muchas oportunidades como aprendiz de negocios que se le ofrecieron, y su carácter personal era excelente. También fue un escritor prolífico, y muchas de sus poemas y ensayos eran publicados por los periódicos locales. Mientras otros jovencitos de su edad estaban interesados en salir con chicas, nada muy lejos de la realidad de este tiempo, igual que ahora, Evan casi siempre estaba dentro de la iglesia, discutiendo sobre las escrituras con los hombres. Pronto los ancianos de la iglesia le encomendaron comenzar un grupo de debate para jóvenes de su edad, que se reuniría semanalmente. O sea, le encargaron, le diríamos acá el trabajo, el equipo juvenil, un trabajo de líder juvenil. Dice, solamente se reunirá una vez a la semana, semanalmente. Pero estos tiempos felices terminaron abruptamente cuando se produjo una explosión en la mina en la que Evans trabajaba. Los hombres solteros fueron los primeros en perder su trabajo.
Así que en el año 1898 Evans comenzó a trabajar en Mountain Ash, Sí. una ciudad al norte donde él vivía. Y se fue de su hogar sin darse cuenta de la preparación espiritual que había obtenido. Porque a veces no estamos conscientes de lo que hemos avanzado en el Señor, cómo hemos crecido espiritualmente, hasta que somos cambiados de ambiente. Porque mientras estamos en el mismo lugar, a veces, en las mismas familiares, pero cuando tú viajas o sales a otra ciudad a predicar el Evangelio, es que te das cuenta cuánto tú has avanzado. Sí. Dice que por 10 u 11 años había orado por un avivamiento. Podía quedarme despierto toda la noche para leer o hablar sobre avivamiento. ¿Digo? Bueno, es poderoso la vida de Evan Robert. Nosotros, vuelvo a repetir, porque nosotros estamos orando. Cuando digo nosotros, estamos hablando del mundo entero, orando por un avivamiento, pidiéndole al Señor que desate un avivamiento. Pero esta es referencia de estos hombres, y hago referencia a ellos porque ya tenemos aquí lo que dice la Biblia, ¿verdad?, acerca de los hombres de Dios. Pero nosotros también necesitamos leer esto, y nosotros necesitamos estudiar de los avivamientos que han ocurrido aquí en la tierra, para nosotros tener referencia. ¿Por qué se desataron? ¿Cómo se desataron? ¿Qué fue lo que qué fue lo que los detonó? Y lo que vemos es que era gente que estaba dispuesta a darlo todo por Jesús. Entonces yo pregunto, y esta es una pregunta para los creyentes, para la iglesia de Cristo: ¿qué estás tú dispuesto a hacer por el Señor Jesucristo? Mire, se convoca evangelismo, no quieren ir al evangelismo por las excusas que sean: no tengo agua, no tengo pasaje, no tengo dinero, no me deja mi marido, no me deja mi mujer, no me deja mis hijos. Se convoca a una intercesión por avivamiento: no tengo tiempo, me levanté tarde, está lloviendo. Mire, ¿cómo puede producirse un avivamiento en un lugar, en una localidad, si el pueblo de Dios no está dispuesto a entregarse y a hacer todo lo que tenga que hacer por Jesús? ¿Ves? Entonces, tenemos que nosotros entender esto. Fíjate, de la vida de Evan Roberts, dice que la palabra la historia pues de él, que la mujer que era propietaria de la casa que él alquilaba, porque él alquilaba, cuando él se muda para trabajar, él alquila una habitación. Y Joyce, God bless you, Joyce. Saludos a Joy, al apóstol Joy Macamuola from Nigeria. God bless you. Greetings from Venezuela. God bless you. Entonces dice la historia que la dueña de la casa al final lo corrió de la casa, porque él tenía muchas vigilias, hacía continuas vigilias, hacía continuas oraciones, y se ponía a predicar él solo en su habitación. Y la gente pensaría que estaba loco, ¿no? Pero él mismo se ponía a predicar de todas esas investigaciones que él hacía. Predicaba esos temas que él mismo sacaba, los predicaba sola, se predicaba a sí mismo. ¡Wow! ¡Qué poderoso, qué tremendo! Entonces la dueña de la casa lo corrió, lo echó. Sí, pocas personas entendían el poder de la oración en ese tiempo. La mayoría asistía a la iglesia por compromiso moral, pero no porque hubiera una convicción espiritual, un verdadero deseo, un verdadero arrepentimiento o una verdadera conversión. Evans no era así. Debido a su deseo único por el Señor, se entregaba a la oración y a la intercesión. Tanto es así que cuando tenía 20 años, algunos lo consideraban un lunático místico. Por todas partes circulaban historias sobre él. Habían rumores de que quienes decían haberlo visto, como en trance, parado junto al camino mientras suspiraba profundamente y sus labios se movían sin pronunciar un sonido. Oye, intercediendo en su corazón por las calles de su ciudad,
A veces creemos que tenemos que evitar mucho, no, con que tú camines. Nosotros hemos hecho varias veces esto en nuestra comunidad, donde vivimos. Hemos recorrido de principio a fin la comunidad, en las noches sobre todo, orando, intercediendo para que Dios libre a la comunidad de secuestro, de robo, de hurto, de atraco y de la violencia. Es algo que lo hemos estado haciendo por mucho tiempo y vemos que no es algo que sea solamente por nosotros, es que ya hay otros que nos antecedieron que tenían la misma pasión. Entonces Evan, debido a ese deseo, él se entregaba a la oración y le decían que era un lunático. Pero sabes, también se decía que meditaba tan largamente en la palabra que muchas veces pasaba sin cenar. Algunas veces se quedaba hasta las altas horas de la madrugada hablando con algún amigo y orando por el avivamiento. Léeme ahí, por favor, varios ministros. Sí, es algo poderoso, poderoso. Entonces, si nosotros queremos un avivamiento, nosotros tenemos que tener una entrega por la oración, una entrega por la intercesión, una entrega por el perdido, una entrega por salir a las calles a clamar, a interceder. Yo realmente a veces me siento como un poco confrontada con esto porque yo no entiendo ante esta generación de este tiempo, de no poder salir a la calle, a tomar las calles de nuestras ciudades, de nuestras comunidades para anunciar el evangelio del reino. No necesitas tantas herramientas, no necesitas sonido, cornetas, instrumentos, megajos, no necesitas eso. Lo que necesitas es entrega, pasión por Cristo, para anunciar el evangelio de Jesucristo, predicar a Cristo como su Salvador, como nuestro Salvador. Referente a Evan Roberts, porque estamos hablando de Evan Roberts, varios ministros en su época estaban muy preocupados por su comportamiento porque pensaban que, ¿qué le pasa a él? ¿Qué le pasa a Evan Roberts? Entonces le preguntaban a él qué le estaba sucediendo. Pero él decía siempre esta frase: el Espíritu me movió, el Espíritu me movió. Entonces, bueno, durante ese tiempo sus amigos le presentaron a un médico estadounidense, el doctor Hughes, y este dijo a sus amigos que Evan sufría de manía religiosa. Viendo que él le daban esos estados, que él salía a la calle y lloraba en las calles, caminaba como hablando solo, pero no estaba hablando solo, estaba intercediendo por las calles, intercediendo por un avivamiento. Intercedía así como Ana, ¿sabes? Cuando estaba clamando por un hijo, que ella hablaba hacia adentro, movía sus labios y la gente pensaba que él había perdido la cordura. No era eso, era que él iba por las calles clamando por un avivamiento. Pasaba largas horas de la noche clamando por un avivamiento, intercediendo. Por eso yo le digo a toda la iglesia de Cristo, para que haya un avivamiento no se necesita una multitud, se necesita uno que esté determinado a clamar a Dios y a buscarlo con todo el corazón. Entonces, bueno, ese médico que le presentaron sus amigos porque pensaban que él tenía algún problema esquizofrénico, algún problema mental, le dijo que él sufría de manía religiosa. O sea, que lo que tenía era, qué sé yo, un estado de fanatismo, ¿no? Religioso. Pero un hombre cristiano dijo de Evan: generalmente teníamos una lectura y una oración juntos antes de apagar la lámpara. Después de esto, yo oía a Evans clamando y gimiendo en el espíritu. Mire qué bello es esto. No podía entender qué era lo que le estaba diciendo a Dios una vez más, y un santo temor me impedía preguntárselo. Qué bello. Aleluya. Entonces, bueno, y aunque toda esta gente que le rodeaba no entendía esta actitud de Evan, el poder que él demostraba cuando salía de ese lugar secreto donde estaba con Dios, de ese momento de intercesión, era inconfundible. O sea, era muy evidente que el Señor estaba con él. Una anécdota que a él le sucedió: en cierta ocasión viajó a
Wells, me imagino que es una ciudad, pido disculpas si no lo estoy pronunciando correctamente, para una reunión de oración en la que habían pedido que él orara por esa oración, por esa reunión. Y los corazones de los presentes fueron tan compungidos, tan tocados por el Señor, que se derritieron en el espíritu ante el poder que se desprendió de la oración de Evans. Y después de la reunión, el ministro, el pastor de esa congregación se le acercó y le aconsejó que considerara la posibilidad de entrar en el ministerio a tiempo completo. Fíjate que él no, vuelvo a repetir, él no era pastor, él no era ministro, no era líder, nada de eso. Era un hombre que se había apasionado por Jesús y lo que quería. No estaba pidiendo un ministerio, él no estaba orando para que Dios le diera un pastorado, para que Dios le diera un apostolado. Él no estaba orando para que Dios le diera éxito y fama. Él estaba orando, era por un avivamiento en su nación, por una transformación en su nación, en su ciudad. Y sin embargo, a esta propuesta, él lo consideró y lo aceptó, respondió el llamado. Él dijo: sí, voy a estudiar, voy a trabajar en el ministerio. Y por medio de su iglesia recibía invitaciones para predicar a 2 iglesias que estaban afiliadas en aquel entonces, y sus sermones eran recibidos con gran aprobación. Saludamos a Argelia desde la oficina, nuestra hija, que nos está viendo desde la oficina. Sí, Argelia Herrera, que es una hija espiritual de la casa, que ya está conectada desde acá, desde Guatire. Me imagino que está ya en la oficina. Sí, desde Guatire. Muchas bendiciones. Estamos hablando de los avivadores el día de hoy. Estamos hablando de un gran avivador llamado Evan Roberts, un hombre poderoso en el Señor. Pero lo que más impacta mi vida no es lo que Dios hizo a través de él, sino la entrega que él tuvo para que se desaparezca. Dice que Evan confió a un amigo que su secreto celestial era: pide y te será dado, practica una fe completa y definitiva en la promesa de Dios en el Espíritu. Durante este periodo, Evans escribió a un amigo diciéndole: he orado para que el Señor nos bautice a ti y a mí con el Espíritu Santo. Poco después fue sacudido tan profundamente por el Señor que su cama tembló. Literalmente. Wow. Después de esto, cada noche a la 1 de la madrugada, Evans despertaba para tener comunión con Dios. Oraba durante 4 horas y dormía a las 5. Se dormía a las 5. Y a las 5 de la mañana, durante otras 4 horas, y nuevamente oraba desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Qué bello. En diciembre de 1903, Evans supo en su corazón que Dios había planeado un gran avivamiento para la comunidad de Gales, porque cuando tú tienes intimidad con Dios, Él te muestra lo que tiene en su cámara más secreta. Él te revela los secretos, lo que Él tiene preparado para tu nación. Te confiesa, te declara de lo que adolece la ciudad, de lo que adolece la nación, para que puedas hacer oraciones específicas, puntuales y directas. Y dice que Dios en eso supo en su corazón que Dios le estaba dando luz al respecto del avivamiento en su comunidad. Y mientras predicaba en Moriah, dijo: he extendido mi mano y tocado la llama. Estoy ardiendo y esperando una señal. ¡Wow! Sí, una señal para el avivamiento. Y el avivamiento de Gales fue uno de los avivamientos más poderosos que hubo en su tiempo. Y cuentan los historiadores, que el avivamiento fue tan tremendo que la presencia de Dios, o sea, yo sé que esto que voy a decir los religiosos o los que son muy de tendencia a lo liberal lo critican, pero es que Dios es sobrenatural. Dios es sobrenatural. Dice que la presencia de Dios quedó impregnada en las paredes, impregnada
en las sillas, impregnada en la estructura física, de tal manera que ese lugar el día de hoy, o sea, donde la congregación es considerado incluso como un museo espiritual, en el sentido de que mucha gente lo visita ya, y se puede sentir cuando la persona entra, se puede sentir la misma presencia del Señor todavía impregnado. Aleluya. En ese lugar. Aleluya. Bueno, dice que durante ese tiempo las denominaciones que estaban existentes en esa época oraban por un avivamiento, y la capilla donde se moría, donde se congregaba Evans, tenía una doctrina calvinista muy estricta, por lo que Evans estaba bien entrenado sobre la doctrina de hombre, pecado y salvación. Los jóvenes estudiantes que aspiraban a entrar en el ministerio debían escuchar a los grandes hombres de su denominación y copiar sus estilos de predicación, pero Evans era la excepción, porque cuando tienes un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, tú no te vas a parecer a ningún predicador, tú te vas a parecer a Jesucristo. Y dice que él, aunque fue admitido para estudiar en el Instituto Bíblico, no pudo completar sus estudios debido a su ardiente deseo de predicar y orar. Para Evans, en el año 1904, fue un año de grandes luchas. Se sentía atormentado por estar entre dos extremos, lo que todos esperaban que hiciera y lo que él sentía que el Espíritu de Dios deseaba que hiciera. Su amigo más íntimo, Sidney Evans, asistió a una reunión de oración de la que regresó muy entusiasmado y contó a Evans que había rendido enteramente su vida a la obra del Señor. Pero Evans reaccionó en una forma muy extraña, temiendo no por recibir la plenitud del Espíritu, temiendo no poder recibir la plenitud del Espíritu de Dios. Dice que cayó en una profunda depresión, algo que se repetiría varias veces durante su ministerio. Estaba tan consumido por esta idea que nada podía aliviarlo. O sea, él estaba entró en una desesperación santa por ser tocado, lleno de tal manera que pudiera ser instrumento. Así que bueno, cuando se produjo el tremendo avivamiento a través del liderazgo de Evans, está hablando, hay una persona llamada Joshua, es un amigo de él, creo, que recibió exactamente lo que había pedido. O sea, vamos a leer un poquitico más arriba para tener un poco más de contexto rápidamente. Sí, Joshua era un evangelista. Sí, dice, luego en septiembre los amigos de Evans lo persuadieron de que fuera con ellos a escuchar al tosco evangelista Seth Joshua. Sin que Evans lo supiera, el reverendo Joshua había orado durante años para que Dios levantara a otro, y se buscara, o sea, un sucesor de una persona común, y lo vistiera con el manto de poder. Y Joshua recibió exactamente lo que había pedido. Cuando se produjo el tremendo avivamiento a través del liderazgo de Evans, los grandes y solemnes predicadores de Inglaterra y Gales se vieron obligados a sentarse a los pies de estos rudos y toscos trabajadores mineros para ver las maravillas o las maravillosas obras de Dios. Ivoncita, por favor. Bueno, entonces no basta con leer, solamente leer, sino que nosotros podamos entender, porque estamos narrando la historia de Evan Roberts y cómo Dios no solo transformó su vida. El propósito de esta lectura no es quedarnos abismados y asombrados, oh wow, mira todo lo que Dios hizo con él. No, es que nosotros podamos entender el precio de un avivamiento, el precio de un avivamiento para una nación, el precio de un avivamiento para un país, para una comunidad. Nosotros queremos avivamiento. Tú quieres avivamiento en tu comunidad, pero hay un precio. Sí, yo sé que los religiosos, los legalistas y también los que son muy inclinados a la gracia liberal van a decir, oh, no hay ningún precio que pagar. Sí hay un precio para un avivamiento, sí. Es una intercesión, es un clamor, es una entrega, es un doblegarse ante Dios, es pasar tiempo sumergidos en Dios para poder tocar, mover el corazón de Dios para que se desate ese
avivamiento en nuestras naciones. Entonces, bueno, ese tremendo avivamiento a través del liderazgo de Evan Roberts, se vieron obligados, los grandes predicadores de su tiempo se vieron obligados a sentarse a los pies de rudos y tocos trabajadores mineros para ver las maravillosas obras de Dios. ¿Por qué? Porque los grandes hombres de Dios, bueno, entre comillas, de aquel tiempo, ellos no podían imaginar que de entre esos mineros Dios podía levantar a un hombre. Dios podía levantar a un hombre para hacer una obra de poder, para desatar un avivamiento, ¿ves? Entonces, Evan Roberts permaneció en silencio durante mucho tiempo en los cultos, en esos cultos. Y Joshua, el evangelista que mi esposo está mencionando, había orado para que Dios levantara un sucesor, y ese sucesor iba a ser Evan Roberts. Entonces, bueno, estaba extremadamente tenso Evan Roberts en esa reunión donde este evangelista Joshua había estado haciendo la intercesión. Temía que el Espíritu Santo viniera a él y él no estuviera listo para aceptarlo. Recuerde que eran los albores del avivamiento en aquel entonces, el Evangelio de Jesucristo. Él había creído en una iglesia muy metodista, con una estructura muy cerrada. Y por supuesto todas esas estructuras le impedían a él tener como esa apertura total, ¿no? al mover del Espíritu Santo. Evan Roberts, tal vez por su juventud, no comprendía bien, y también por la estructura religiosa de formación que él había tenido, él no entendía bien las manifestaciones y la obra del Espíritu Santo, aun cuando él tenía el deseo y aun cuando él tenía esa llama, como él decía, ardiendo dentro de su corazón. Él no lo entendía claramente, la obra del Espíritu Santo. Y bueno, él se sentía como deprimido porque él quería una manifestación mayor del Espíritu, pero yo pienso que era tal vez falta de conocimiento, no de la Escritura, porque él conocía las Escrituras, sino de conocimiento en el sentido de que el Espíritu Santo hace la obra, ¿verdad?, sin que nosotros tengamos que forzar nada. Sin embargo, Dios fue tan maravilloso que Dios, entendiendo eso, aún así Dios lo levanta a él para usarlo con poder. Sí, tremendo. Vamos a leer un poquito más abajo. Dice Evans dejó a sus amigos y volvió a la capilla donde el reverendo Joshua había predicado. Mientras estaba allí, comenzó a responder a la oración que Joshua había orado, clamando a gritos al Señor: doblégame, doblégame. En esta oración de sumisión completa recibió una revelación del amor de Dios. Ese día Evans se rindió a la voluntad del Señor y permitió que su compasión lo llenara. Más tarde, Robert diría de esta experiencia: era Dios enviando su amor que me doblegó. Después que me doblegó, una oleada de paz y gozo llenaron mi alma. Ahora él se sentía listo para ser el mensajero del Señor. Aleluya. Dice, aunque muchas veces pareciera que Evan Roberts se sentía movido hacia las cosas de Dios en forma poco natural, también puede decirse que tuvo un gran amor por el Espíritu Santo y su mover en la tierra. Ya estamos casi finalizando, quedan 5 minutos. Nos queda poco por hablar. Yo creo que nos va a tocar hacer un segundo programa para culminar bien y dar un cierre digno de este hombre de Dios que fue usado poderosamente en su generación, y también aplicar un poco las cosas positivas que él pudo experimentar, y nosotros tomar lo que nos sirve en este tiempo, rescatar lo que nos sirve en este tiempo de lo que él pudo vivir, para nosotros tener como tú decías, una referencia. Exactamente. Y una de las frases célebres de él que me gustan mucho y me toca mucho el corazón
es no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo. Y fíjense, esto es algo tan tremendo porque Evan Roberts, una de las cosas que él hizo, hay mucho que aprender de él, sobre todo los ministros, tengo que decirlo, los ministros. Él ponía todas sus finanzas, todo su dinero, todo su tiempo, dinero, él lo invertía en la obra de Dios para que pudiera extenderse el reino de Cristo. No era pastor, oído, no era pastor cuando él hacía ese tipo de cosas. No era líder, era un hombre de Dios que quería un avivamiento en su ciudad. Entonces, a veces nosotros tenemos estructuras con eso, no queremos poner por acá decimos ni una locha, o sea, ni un medio, pues ni un bolívar partido por la mitad para que la obra de medio dólar. Y cuando queremos extender el reino de Dios y animamos al pueblo para extender el reino de Dios, entonces se escandalizan. La gente se escandaliza porque se anima o se busca que todo el pueblo se involucre en extender el reino de Dios. Y Oral Roberts fue ejemplo en eso. Yo creo que toda esa dedicación y toda esa entrega en todos los sentidos, porque ahí vemos a Evan Roberts entregado completamente, fue lo que movió el corazón de Dios y se desató un avivamiento tan poderoso para su ciudad. Y hoy se sigue hablando de Evan Roberts. Él dejó huella en la historia. Dejó una huella en la historia que hoy estamos contando. Sí. Y la intención de dejar una huella tiene una razón. Y es que las generaciones que están por venir o que viven detrás de nosotros tengan un camino marcado. Sí. Tengan un camino marcado para ellos continuar. Si tú lo que haces no trasciende de una manera positiva, qué pérdida de tiempo. Si tu vida no impacta positivamente, no es un modelo a seguir, no es una huella que tu generación pueda seguir, pisar, pero es tremendo. No solamente se trata de dejar la huella, porque con la huella hay mucho. La huella también tiene que ver con identidad. ¿Me explico? Tú tienes que dejar marcada la identidad de Dios en tu generación. Exactamente. Por favor, haz una oración final. Quedan 3 minutos. Quisiera que tú tomaras estos 3 minutos para dar esta primera parte. La próxima semana tenemos la segunda parte para concluir con este. Pienso que es triste que pasemos por la tierra, que nosotros pasemos por la tierra y que nosotros no dejemos un legado, que nosotros no dejemos una huella. Pero también es triste que nosotros pensemos que la huella que vamos a dejar es nuestra fama. Porque algo que me impresiona de Evan Roberts y todos esos avivadores es que ellos no estaban buscando fama para ellos. Ellos no estaban buscando hacer su propio imperio. Ellos no estaban buscando ser famosos ellos mismos. Ellos estaban buscando hacer famoso a Jesús. Ellos estaban buscando un avivamiento para sus naciones. Ellos estaban buscando que el Espíritu Santo se manifestara con poder y transformara sus comunidades, sus países y sus naciones. Y creo que eso es lo que nosotros debemos hacer. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego en esta hora, Dios, hemos hablado de Evan Roberts, un hombre, un avivador que tú levantaste en los tiempos más tremendos de recesión. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, que tú también despiertes ese avivamiento en cada uno de nosotros. Que tú, Señor, despiertes en nosotros ese querer, ese desear, la entrega de nosotros mismos para que se desate un avivamiento en Venezuela, en mi país, y en los países latinoamericanos y en todo el mundo, porque tú vienes nuevamente por tu iglesia, Señor, que haya un avivamiento. Hoy ruego un avivamiento. Hoy ruego, Señor, tócanos. Hoy ruego, Señor, dobléganos en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy las gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Bueno, ya terminamos la transmisión por el canal, ¿no?
ya mi esposo lo para finalizar. Lo que nos queda es invitarte para el próximo, en el caso de Huellas de la Historia, para el próximo miércoles a las 9 de la mañana, hora de Venezuela. Y tengas un corazón abierto, porque estoy seguro que la segunda parte ya final de esta biografía de Evans va a ser de gran impacto para tu vida. Amén. Que la gracia de Dios, que su paz sea con cada uno de los que se conectaron y aquellos que van a ver diferido, que van a ver después que se cuelgue esto en el Facebook, donde se transmitió en vivo. También se va a colgar en el canal de YouTube Avivamiento Guatire. Así que comparta, comente que esta palabra, que este mensaje de hoy, esta biografía en el programa de Huellas en Historia, corra. Les bendecimos. Nos vemos el próximo miércoles en el tocante a este programa Huellas en Historia, y les recordamos que el día viernes tenemos nuestro programa Enfoque Juvenil, que está poderoso. Bendiciones.